Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a transmitir en vivo desde Instagram el día de hoy. Vamos a hablar de la comunicación formal y no formal. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias. Hola, ¿Tú? hola, Romy, muy buenos días. Pues Maru, buenos días. Pues el día de hoy vamos a transmitir desde Instagram Live y esto es, bueno, estamos cambiando nuestros formatos con el fin de hacer mucho más práctico, mucho más ameno, mucho más rápido la comunicación con ustedes. El día de hoy estoy muy contenta, como cada martes, de estar con mis amigas Romy y Fer. Romy desde Vancouver, Fer Victoria. desde Victoria, desde Fer desde la Ciudad de México, yo también. Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la comunicación formal y la comunicación no formal. ¿En qué momento se da? ¿Cuándo se debe dar? Ventajas, desventajas, anécdotas, en fin. Acompáñenos, por favor, en la siguiente hora. Yo creo que van a aprender si se dedican a la comunicación o simplemente para pulir sus herramientas de comunicación en la vida diaria. Y bueno, pues la comunicación formal normalmente pues se da en instituciones públicas, se da en empresas. Hola Maru, normalmente se debe de dar, bueno, pues se da en instituciones públicas que tocan intereses públicos, intereses económicos, y bueno, es cuando se debe de dar una comunicación formal. Básicamente la comunicación formal es el respeto a cualquier audiencia, ¿no? Que requiere pues una consideración al trabajo que está realizando o a sus intereses económicos o a sus intereses sociales o públicos. Y es por eso que en una organización normalmente cuando se buscan objetivos de negocio o objetivos pues de rendimiento, con el fin de ser mucho más productivos y tener respeto también a estos procesos, se da una comunicación formal. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuándo se da una comunicación formal? Pues cuando en un entorno, un sistema o una organización hay normas que cumplir, que regulan los intereses de estas audiencias. Y es por eso bueno, la comunicación formal es la vía más óptima de poder alcanzar la interacción o relación entre los componentes de una organización. Eh, ¿Cuáles son los tipos de comunicación formal? Esta puede ser ascendente, descendente, vertical, eh, transversal, ¿no? Es decir, la comunicación formal también se puede dar en distintas vías, ¿no? Y pues los canales formales normalmente, pues bueno, son los canales oficiales de la organización, como un boletín interno, un comunicado de prensa, un periódico mural, ¿no? De forma escrita, un oficio, una carta firmada, un correo electrónico, y de manera presencial también se da la comunicación formal, ¿no? A través de un pues, protocolo, ¿no? O también a través de un lenguaje no verbal formal, ¿no? Entonces, bueno, ustedes en su vida diaria, Romy, Fer, utilizan la comunicación formal. También se da entre jerarquías, ¿no? Como una Claro, forma de respeto a lo que otros te iba a audiencias. decir, se da mucho entre jerarquías y yo creo que últimamente se ha ido perdiendo un poquito la comunicación formal. En ciertas esferas se mantiene y qué bueno, porque creo que es una forma bueno, es una forma de, odio la palabra empoderar, ¿verdad, Fer? Pero No, bueno, la odiamos, la sí, odiamos, sí. es una forma de que la gente pues se sienta con más fuerza para poder hablar a su grupo o a su gente, ¿no? Pero también puede adquirir cierta, pues cierta gandallez, ¿no? O sea, de este tipo de la jerarquía. Entonces, yo utilizo la comunicación formal, pues, pues la neta, no sé. La neta, no sé. Súper bien, Yo Romy. creo que, oye, Buena yo como un reflexión. carajo no sé si la utilizo o no. No, sí, evidentemente sí, sí la utilizo y sobre todo, justo lo que platicabas en el programa pasado yo sobre cómo nos referimos a las personas de la tercera generación y que decíamos que al final somos una generación que estamos educadas para respetar a los adultos mayores. Entonces, yo creo que en ese momento utilizo mucho la comunicación formal, evidentemente sigo hablando de usted a mucha gente. Es curioso que a muchas mamás de mis amigas les hablo de usted.
Algunos de mis clientes sí les llego a hablar de usted, cada vez menos porque sí necesito como que crear un poquito más de empatía y como de menos formalidad, ¿no? Pero definitivamente es lo que menos uso, me queda claro, y más yo es lo que menos uso. ¿Tú, Fer? Pues yo la verdad es que la comunica, o sea, digo, para empezar como que sí se me hace que es súper importante hablar de estas dos divisiones, ¿no? O sea, como que puedes hablar de comunicación formal e informal exactamente, en la forma que tenemos de comunicar con las personas, ¿no? De usar un vocabulario adecuado, de decir, ¿qué te pareció la comida, ¿no? Formal, en vez de decir, está buena, ¿no? O sea, eso ya sería como que informal. Pero luego esta parte de que en una empresa, pues sí, la comunicación formal y la informal es bien diferente, ¿no? O sea, porque en una empresa la comunicación formal es la que se da por los canales oficiales de la empresa, como está diciendo Joss, y la comunicación informal, cuando estamos hablando a nivel empresa, es digamos que el chisme, ¿no? O sea, esta parte de cómo se va transmitiendo comunicación de una forma no formal, o sea, no por el canal adecuado, entonces, como que tener esas dos divisiones de comunicación formal e informal es bien importante. La comunicación formal, yo la verdad es que la utilizo muy, muy poco porque siento que como que viene una ola en la cual la comunicación informal ha estado como que tomando espacios que antes eran para la comunicación formal, ¿no? Justo como lo decías tú, Romy. O sea, antes como que a los papás de tus amigas, pues yo les hablaba a muy pocos de tú, a la mayoría les hablaba de usted, ¿no? A los maestros, si ellos no te decían háblame de tú, o sea, ni de chiste le hablabas de tú, ¿no? Y las generaciones de ahorita, como que son generaciones que usan mucho más la comunicación informal, ¿no? O sea, que más le hablan de, o sea, mis hijas, por ejemplo, o sea, yo creo que hay muy, muy pocos maestros a los que le hablan de usted, obviamente de ninguna manera le hablan a los papás de sus amigas, de usted. Entonces yo siento que la comunicación informal como que va tomando más, más espacio de cierta manera. Y yo utilizo la comunicación formal, yo creo que muy poco, o sea, cuando estoy en un evento como que en donde hay protocolo, cuando estás como que en una presentación de un libro o cuando estás en una boda y te sentaron en una mesa en donde hay alguien mayor que tú en la mesa, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que yo siento que la comunicación formal yo la uso muy poco. Ahora, la comunicación informal sí tiene sus matices muy claros, ¿no? O sea, porque tú puedes estar utilizando una comunicación informal y de todos modos estar siendo muy respetuoso con la persona, Totalmente. ¿no? Entonces Bueno, yo ya creo es que que es sí, matiz. efectivamente, la comunicación formal tiene muchas ventajas, ¿no? Porque está expresando respeto hacia el otro, está expresando, refleja muchas cosas, ¿no? Refleja también que existe una jerarquía, tal vez, o también refleja mucho más potencia en la comunicación, mucho más credibilidad, y, pero tiene ciertas desventajas, ¿no? Es decir, hay cierta distancia emocional entre el emisor y el receptor, se pierde mucho más tiempo, ¿no? Anteriormente en las organizaciones en las que se mandaba un oficio, ¿no? Para poder transmitir ciertas nuevas políticas, ¿no? Y de acá que le llegaba ese oficio, se firmaba de recibido y demás, se perdía muchísimo tiempo. Entonces, efectivamente, podemos ver cómo ha evolucionado, ya que la comunicación formal es muy, pues puede entorpecer los flujos, ¿no? Entonces, actualmente los medios digitales también han realizado que pues la gente haga mucho más cosas por minuto y por ende requiere una comunicación mucho más rápida, ¿no? Por eso ahora los jefes de Estado emiten sus condolencias a través de Twitter, ¿no? Claro. Por eso ahora se agilizan los procesos y toma de decisiones en las empresas a través de WhatsApp, ¿no? Que se sabe que son canales informales, pero dado el contenido del mensaje se vuelve formal. Ahora, cuando se da una instrucción de un jefe, un subordinado, pues a lo mejor puede perder esa seriedad, ¿no? Yo creo que siempre hay que reforzar un mensaje formal en redes sociales a través de la comunicación formal, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la comunicación informal? Pues es la que se da en un grupo que está fuera de una norma de una institución o que está libre de una formalidad organizativa.
o que no hay una regla, una política pública que regule esa relación entre dos personas que están interactuando de manera informal, cuando hay un vínculo de amistad o afectivo, cuando es una convivencia social dentro de una empresa, ¿no? ¿Cuáles son los canales? Las redes sociales, pues es el canal hoy por hoy más importante de la comunicación informal, el teléfono, y la comunicación presencial, pero con un lenguaje verbal casual, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Muchísimas, ¿no? Que es mucho más rápida, más cercana, propicia la cercanía, efectivamente, porque es mucho más afectiva. Las desventajas, pues efectivamente, es que pues se da un camino incierto, ¿no? Es decir, hay posibilidad, como decía Fer, de abrir un rumor, una distorsión, hay poca credibilidad, ¿no? Entonces, en una organización, normalmente los jefes lo que hacen es que por ejemplo, se organizan comidas informales para poder platicar con sus empleados de manera no formal. Y eso hace que se relajen, eso hace que bajen la guardia y pueden incluso los empleados transmitir cosas que no transmiten de manera formal, ¿no? Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado porque cuando los empleados mezclan el alcohol porque eh, se relajan demasiado, pues pueden decir cosas que no están bien o que los puede perjudicar, ¿no? Entonces, yo creo que un ámbito casual en una empresa, es decir, que es un sistema formal, siempre nunca debes de relajarte e irte al extremo de la comunicación informal. No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Pues mira, yo no sé, o sea, como que siento que por una parte, justo lo que decía Romy, ¿no? O sea, la informalidad sí te da este acercamiento y esta empatía, ¿no? O sea, que cuesta mucho formar cuando estás hablando por un canal formal, ¿no? O sea, pero por otro lado, siento que sí hay ciertas reglas de lo que se debe de seguir. Digo, a mí, por ejemplo, me pasaba mucho en mi último trabajo, ¿no? A mí de verdad, no sé por qué a mí los mails me chocan, me ponen, o sea, súper nerviosa, o sea, como que entrar a la bandeja y ver que tengo 20 sin contestar, o sea, como que me estresa. Entonces yo en el último trabajo que tuve, o sea, en un trabajo así como que formal, no que trabajara yo ya por mi cuenta, sí era mucha gente que le decía, ¿sabes qué? Mejor mándame un WhatsApp, es mucho más fácil, ¿no? Y me decían, no, Fer, te tienen que mandar el mail porque tiene que quedar constancia de que te buscaron, de que le contestaste, etcétera, ¿no? Entonces es exactamente esta parte, ¿no? De cómo las comunicaciones formales por cierta, o sea, de cierto lado, sí te ayudan y te respaldan para ciertos procesos, para ciertas conversaciones, para ciertas cosas. Y en cuanto a la comunicación informal en una empresa, como que siento que esta parte, la que yo denominaría la comunicación informal, esa que es como que chisme, te digo, que no se hace como que por el canal oficial. O sea, yo creo que hay muchas empresas en donde el CEO o la persona que está en el mayor mando, por decirlo de alguna manera, la mayor jerarquía, lo puede utilizar a su favor, ¿no? O sea, puede decir, bueno, voy a correr un chisme a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y de ahí, o sea, puedes empezar a ver, o sea, en qué frecuencia está la gente, si está del lado de la, o sea, a mí alguna vez me pasó, ¿no? O sea, que en algún lugar me dijeron, oye, están diciendo que no sé qué. Yo agarré, fui y me paré así en la puerta del director, le dije, oye, me acaban de decir eso. ¿Cómo? Y yo, pues sí, o sea, no voy a pasar yo la información, ¿no? O sea, pero pues, es cierto, no es cierto, claro que no es cierto, ¿no? Entonces, o sea, como que siento que pero hay muchas veces que hay, como dicen, o sea, por el chisme, también es impresionante cómo la información viaja más rápido. Oye, O sea, pero en una siempre, empresa, cuando es gossip, olvídalo, o sea, en 3 segundos ya se enteró hasta el señor, hasta el que estaciona los coches informal afuera de la calle, se enteró del chisme. O sea, es impresionante cómo cuando es en, en este sentido de chisme, ¡pum! La comunicación vuela. Lo que pasa es que cada quien le va añadiendo, le va quitando, o sea, lo va interpretando a su manera. Entonces, al final, ahora sí que como teléfono descompuesto, ¿no? O sea, quién sabe qué se acabó de comunicar. oye, Fer y yo siempre, no sé si les pasa, siempre en una empresa ubicas perfectamente a la persona que te tiene que dar ese tipo de información, ¿no? La información debajo, underground, la que sabes que ella la tiene. Entonces, cuando tienes una duda y estás oyendo, no sé qué, corres con esta persona y oye, sí es cierto, y es la que
reparte la información, la que la tiene a primera mano, que uno nunca sabe cómo le hace, pero está re bien informada o muy mal informada, ¿no? O sea, es la que luego genera todo el caos dentro de una empresa, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado, y justamente ahorita me estaba acordando, el domingo me encontré una persona que su labor siempre ha sido como muy formal y él es sumamente formal y entonces te habla muy formal, pero somos amigos, ¿no? Entonces, cuando te saluda efusivamente, su efusividad es nula. O sea, yo llegué, hola, ¿cómo estás? Y, ay, qué gusto me da de verte, Romy, ¿cómo has estado? Pero entonces con una formalidad que le decía, güey, neta, o sea, no estamos aquí entre toda la multitud, salúdame normal, pero es que es como ya una forma de, o sea, de ser, porque me decía, pues te estoy saludando bien, o sea, ¿qué quieres que te diga? Y yo, no, pues está bien, ¿no? O sea, sí, yo soy un poquito más expresiva en ese sentido, pero la gente cuando tiende a vivir en un ambiente formal, pues es como los que nosotros tendemos a vivir en un ambiente informal, ¿no? Nos cuesta trabajo como pasar a la otra barrera, ¿no? Como que yo lo que veo hasta les cuesta trabajo como expresarse, como salir de esta formalidad que ya la tienen muy controlada. Siento que es una forma, ahora sí que es una forma de controlarse al momento de interrelacionarse. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Sí, 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 he interactuado con personas muy formales cuando utilizan este recurso como para respaldarse o poner una barrera emocional, ¿no? Con el interlocutor. Totalmente. Ser formal es una forma mucho más fácil de crear una distancia emocional, ¿no? Ser formal crea también una distancia cuando no quieres cercanía, no quieres proximidad o no quieres establecer un compromiso desde laboral o afectivo con esa persona, ¿no? Cuando no quieres que evolucione una relación, se establece una formalidad también. ¿Por qué? Porque como la formalidad crea una distancia, impide también la transmisión de afectos, pues es por eso que impides que evolucione una relación hacia una relación afectiva, ¿no? Entonces también el abuso de una comunicación formal puede también ser perjudicial cuando hay afectos efectivamente, por ejemplo, en una amistad, ¿no? Porque se puede tomar en cuenta como un desinterés en la relación afectiva, ¿no? Y también, por ende, pasa también con la comunicación informal. Un abuso de ella, pues también puede ser perjudicial, ¿no? En el sentido de que se daña la credibilidad, ¿no? O una comunicación informal también se da en la frecuencia, ¿no? Porque la comunicación formal es mucho más puntual, se da en determinados momentos en los que pasan algún acontecimiento o algo importante a transmitir. En cambio, la comunicación informal, pues se puede dar en cualquier hora, en cualquier momento, pero el abuso de ella hace que tanta frecuencia de comunicación haga que no escuches ya al otro, ¿no? Es decir, que no te genere la misma autoridad, la misma credibilidad, o que pienses que todo lo que va a mencionar es algo poco serio, ¿no? Entonces yo creo que el abuso de ambas, también como un recurso emocional, ¿no? Como un recurso que regula la relación entre dos personas, pues también puede perjudicar a la relación misma. No, 100%. Y como que, o sea, y yo creo que justo, Jos, a nuestra generación, ¿no? Le ha tocado ver muchísimas cosas y muchísimos cambios, sobre todo como que el cambio más drástico en este tipo de comunicación, ¿no? En donde dices, o sea, estamos pasando de la comunicación formal a la comunicación informal, pero por otro lado, o sea, como que en las dos tipos de comunicaciones siento que el respeto es algo que son como que unos hilos muy delgados que de alguna manera nos hacen pensar que la comunicación informal no es buena. O sea, te voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, a mí me ha pasado muchísimas veces, ¿no? O sea, o sea, olvidé el teléfono, entonces, pues, o sea, tengo que oír el radio, ¿no? O sea, no, porque no conecto a música. Y de verdad, empiezo a oír las estaciones de radio, sobre todo en la mañana, y escucho cómo se expresa la gente. Y de verdad, ustedes saben que a mí no me asustan las groserías, que las uso con muchísima frecuencia, ¿no? O sea, pero escucho hablar a esa gente que está atrás del radio. No estamos hablando de noticias, estamos hablando de estaciones como que informales, de música pop, lo que sea. Y digo, Dios mío, no puede ser que no puedan utilizar una frase
más, o sea, de 10 palabras y un güey, puta madre, o sea, y lo usan como coma, o sea, lo meten así, que Como dices, coma. de verdad, me pasa que digo, o sea, es que ni la quiero escuchar, ¿no? O sea, que mucha gente me dice, ay, pues yo, por ejemplo, les digo, ya es que yo soy fan de Toño Esquinca, me dicen, ay, pues es que no me cae tan bien, y yo digo, puede ser que no te caiga tan bien, dije, pero si es un cuate que usa, ¿no? O sea, el lenguaje como se debe. Cuando le hablan para decirle algo, o sea, literal, para mentársela, hasta tiene esa capacidad de contestarles sin ninguna grosería, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? De la informalidad, como que siento que tenemos que empezar a dejar claro de que la informalidad nos está ayudando igual a ser más empáticos, a crear un vínculo más, más cercano, pero de alguna manera en donde el respeto tiene que seguir existiendo siempre, ¿no? O sea, a mí me pasaba mucho, tengo que en el último trabajo que tuve, o sea, era como que a mí me dijeron que a mí me invitaron a ese trabajo por disruptiva y definitivamente sí, sí o sí, ¿no? O sea, era un lugar en donde trabajaba yo para los legionarios, ¿no? Los legionarios de Cristo. Entonces, de repente, pues sí me decían, Fer, acuérdate que al padre no se le besa, ¿no? O sea, porque yo llegaba y yo saludaba de beso antes del COVID, ¿no? A todo mundo, o sea, desde al mero mero a la secretaria, o sea, porque así soy yo, ¿no? Entonces era una parte en la que decía yo, ok, al padre no, pero sí llegaba y yo, ¿qué onda, padre? ¿Cómo está? ¿Qué ha hecho? No, o sea, la verdad es que sí era informal en mi forma de comunicarme, pero le seguía hablando de usted, entonces sí, acabó siendo un mix terrible, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí, o sea, terrible, no sé ni qué hacía yo ahí, pero de todos modos, o sea, como que siento que en esta parte, sí, o sea, sí al respeto, siempre, ¿no? O sea, sea formal o sea informal tu comunicación, porque a mí de verdad, o sea, no sabes cómo me afecta esa parte, ¿no? O sea, desde que también el que te subes a un elevador, ¿no? O sea, en algún momento estaba yo, había ido al TEC a buscar unas cosas, hay un elevador, me subo a la prepa TEC en el elevador, y o sea, si estaba yo en el elevador, y unos chavitos, pues de la edad de mis hijas, ¿no? Con un vocabulario, o sea, que yo decía, digo, qué bueno que no se me ven las arrugas y que me están confundiendo con una de ellos. Claramente no, no era eso, ¿no? O sea, pero hablaban con un vocabulario que decía, ¿cómo no te da pena hablar así enfrente a un adulto? Y una vez más, quien me conoce sabe que soy súper mal hablada, súper, pero jamás utilizaría esas palabras si estoy en tu casa, yo, si está tu mamá con sus amigas, o sea, jamás. Entonces, esta parte de decir, si la transición de lo formal a lo informal es un hecho, así es padre porque sí te creas un mayor vínculo, de alguna manera, te estoy hablando así como que la conversación del día a día, pero por favor, o sea, metamos el respeto sí o sí en la comunicación informal, o sea, no sé qué opinan ustedes a este respecto. No, Como es de, básica, yo creo que es básica para todos, o sea, en general hasta uno mismo tiene que irse cuidando, ¿no? O sea, de qué dices y dónde dices y cómo lo dices, ¿no? Y sí, los chavitos hoy en día, pues sí, ya perdieron esta idea del respeto hacia los mayores. O sea, yo cada vez lo veo más y dice Carla, es como el cine mexicano, parece que no lo autorizan si no hay muchísimas groserías. Estoy de acuerdo, o sea, siempre, pero no es el cine mexicano en general, es que siempre tiene que ver el que dice albures, el que toma todo a doble sentido, el que habla fatal, que no, como dice Fer, no puede ni siquiera expresar un solo enunciado sin decirlo fatal, con faltas de ortografía y todo, ¿no? Pues sí, hemos perdido esa parte del respeto, pero a mí me gustaría que platicáramos un poquito también sobre la formalidad cuando es a través de la escritura. O sea, por ejemplo, no es lo mismo lo que estaba diciendo Fer, mandar un correo, ¿no? Que para que quede constancia y todo, de forma formal y de forma informal. O sea, hasta ahí y en todos los ámbitos hay una manera de expresar la formalidad o la informalidad, porque precisamente yo traía aquí un tema con la universidad
Y entonces, pues yo me expresaba formalmente, ¿no? Uno cree que pues estás en la universidad, ¿no? Y te expresas formalmente a través de correo y mandaba mis correos muy formal, ¿no? Y la semana pasada me toca ir a ver este trámite que tenía que resolverlo. Cuando veo con el chamaco con el que me estaba escribiendo, decía, claro, por eso lo que acabas de decir, Fer, por eso el güey me escribía así como, ah, sí, sí, no te preocupes, luego te llega así. Y yo, estimado tal y tal, ¿no? Entonces, cuando vi al chamaco y él me vio, claro que hasta le cambió la cara de, tú vas a estudiar aquí. Y yo, sí, yo soy la que voy a estudiar, vengo con mi hija, pero yo soy la estudiante, ¿no? Y y entonces también cómo hemos perdido esa relación de formalidad hasta en la escritura, ¿no? O sea, este chavo, te juro que no tenía ni idea cómo escribirme de forma formal. No tenía la menor idea, ¿no? O sea, porque me contestaba súper coloquial. O sea, me contestaba como si estuviéramos además hablando. Entonces la comunicación era fatal porque yo no le entendía. Y evidentemente ya no hablemos de el punto y coma que jamás utilizaba, ni un signo de admiración o de pregunta. O sea, de repente cuando veía decía, oye, ¿qué me quiere decir? Me lo está negando, me lo está firmando. ¿Qué me quiere decir, no? Hasta que tuve que ir con él y entonces ahora sí, de tete a tete, tuvimos que platicar y decir, oye, a ver, no estoy entendiendo. Y entonces yo le decía, a ver, es que aquí en mi correo está muy claro, mi correo tenía un lenguaje propio para el medio, ¿no? Y entonces él me decía, bueno, yo lo que te quise decir era esto. Entonces ahí es donde se une una generación con otra y distintas, pues, educaciones donde ni siquiera podemos escribir bien, ni siquiera podemos, porque no podemos entender bien. Entonces, si queríamos que fuera algo formal, al momento de no utilizar la gramática, la ortografía correctamente, pues evidentemente deja de ser formal, porque es más, ni sentido tiene, ¿no? Exacto, bueno, como diría el expresidente López Portillo, la forma es fondo, ¿no? Bueno, anteriormente la forma era mucho más importante. Y también en México también está muy relacionado con la cultura, ¿no? Es decir, hay países que son más distantes, más fríos y la comunicación formal pues se da mucho más natural. Y aquí somos tan dicharacheros, ¿no? Somos tan emocionales que nos identificamos más con la comunicación no formal frecuentemente a lo largo del día. No obstante, en México sí se tiene también mucho respeto a ciertas jerarquías, sobre todo, bueno, a la tercera edad, o anteriormente así era, ¿no? También está muy relacionado con las emociones, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, una persona retraída, pues va a utilizar una comunicación mucho más formal, ¿no? Y bueno, pues la comunicación informal, pues también es mucho más aceptada, ¿no? Entonces una persona insegura se siente mucho más, se puede llegar a sentir mucho más cómodo con la comunicación informal, ¿no? Porque no sabe usar la comunicación formal, porque necesita, no está seguro del rol que está ejerciendo dentro de la organización o dentro del acontecimiento social. Entonces, una comunicación informal puede relajar mucho más a través de un chiste, a través de una anécdota, ¿no? Y una persona formal puede ser informal a través del discurso, es decir, no forzosamente para ser formal se tiene que utilizar todo el lenguaje formal. Se puede contar una anécdota y seguir estando en un foro con 500 delegados institucionales, ¿no? O se puede ser informal hablando muy propiamente sin decir groserías, ¿no? Una cosa no excluye la otra. Entonces, todo tiene que ver también con el tono, con la manera, con el lenguaje no verbal, como lo hablábamos la semana pasada. Si uno está tocando mucho a la persona, pues estamos hablando también de una comunicación informal, ¿no? Entonces, no nada más es el contenido, sino tiene que ver mucho la forma, qué palabras utilizas, qué tono utilizas, si estás interactuando físicamente con la otra persona o no, ¿no? Entonces, por eso es tan demostrativa de cómo es una persona, ¿no? Es decir, en la comunicación formal o informal es la elección también individual dependiendo de la personalidad de cada quien, ¿no? Claro. O emocionalmente cómo se siente, ¿no? Si está cabizbajo en ese momento, pues a lo mejor la comunicación formal
pues es un recurso mucho más fácil también, porque no tiene que haber como explosión de emociones, no tiene que haber como chistes, no tienes que entretener a la otra persona, ¿no? Es delimitativa, es concisa, es directa al grano, ¿no? Entonces, efectivamente, la comunicación formal e informal, en resumidas cuentas, refleja la cultura, las emociones, el momento que estás pasando, la intención que tienes con otra persona, ¿no? Entonces, bueno, es un recurso que debiera de ayudarnos en el día a día mucho más de lo que tenemos consciente, ¿no? Porque puede ser un recurso para acercarnos, para alejarnos, para crear credibilidad, para generar distancia, para poner orden, para poner estructura en algo con nuestros hijos, con nuestros amigos. Entonces, la comunicación formal e informal va más allá de cualquier organización, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo. Oye, yo quiero rescatar algo que me gustó que dijiste. La comunicación informal no necesariamente es hablar con groserías. Hay mucha gente que tiene esta forma de comunicarse con un lenguaje muy puro, no necesariamente utiliza grosería, y es simplemente cómo lo utiliza, ¿no? O sea, no habla de usted, es informal 100%, pero no necesariamente tienes que ser, para ser o hacerte ver informal, tienes que ser una persona grosera. O sea, puede serlo de la forma más pura, natural, sin necesidad de ser grosero, ¿no? Pero algo querías decir, Sí, perdón. no, o sea, 100%, pero aparte creo que, por ejemplo, que independientemente de que, o sea, como decía yo, que el lenguaje informal, o sea, está tomando más espacio, o sea, sí es cierto que hay veces que esperas un lenguaje formal de la persona y que el recibir el lenguaje de esa persona sí te da un contexto de seriedad súper importante, ¿no? O sea, ponte a pensar en cualquiera de sus discursos, ¿no? O sea, Angela Merkel, ¿no? O ponte a pensar en cualquier otra figura que estamos hablando, o sea, importante de la política, ¿no? A nivel mundial. Y luego si escuchas, por ejemplo, a alguien que está en una posición así, hablar en un lenguaje totalmente informal, si dices, ¿en qué momento esta persona le está dando seriedad, ¿no? Al cargo que trae, ¿no? O sea, porque yo nunca he tenido un cargo de esos, ¿no? O sea, pero pues cuando eres también una persona que traes un cargo importante, que vas, llevando el nombre, pues, de un país, de una empresa o de lo que sea, ¿no? O sea, sí tienes que usar el lenguaje formal, ¿no? Y ahí el lenguaje informal no te acerca más a las personas, ¿no? Simplemente te hace ver fatal, ¿no? Y ni siquiera, o sea, ya les tengo que decir del ejemplo al cual obviamente me refería, ¿no? O sea, piensen en todas las mañanas en la ¿A Ciudad de México, cuál? ¿no? No sé, O sea, dime. pero sí es cierto que muchas veces esa formalidad te da un contexto de seriedad, ¿no? Y de importancia que tu público se merece. Sí, O no pero es sé qué también opinan lo que ustedes. dices, Fer. O sea, la formalidad también tiene que ver con lo que dices, ¿no? O sea, y puedes estar en un contexto fuera de lo formal. O sea, si eres una persona con cierta jerarquía, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Pero puede ser que eres una persona con cierta jerarquía que normalmente tiene que actuar de manera formal y puede estar en un concepto completamente informal, en una reunión que no ni siquiera está en medios, y puede estar con gente igual de importante a su nivel, tú por tú se están dando, pero de una forma mucho más ligera. Esa sí marca la diferencia. Y lo que tú dices es muy cierto. En cada lugar hay que saber cómo actuar. O sea, si estás Sí. en determinado público, tienes que saber cómo actuar. Si estás en otro, es como si nosotros ahorita estuviéramos, no sé, en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, pues evidentemente seríamos hasta vestidas mucho más formal, teníamos el escenario, maquillados, whatever, ¿no? O sea, pero hablaríamos mucho más propio, ¿no? Pero pues estamos en Instagram, gracias a Dios no se cayó, y platicando o sea, de la manera más informal. Entonces, creo que lo que decía Jos y lo reiteras tú, Fer, la audiencia es sumamente importante y tu cargo también es importante, ¿no? Entonces, debes de darle valor a eso. Ahora, puedes aparentemente tener un discurso formal,
o tener un discurso formal y utilizar muchos recursos de estilo de una comunicación informal, ¿no? Es decir, por ejemplo, puedes hacer chistes, puedes hacer una broma, ¿no? Pero luego tener un contenido o empezar a ser un poquito más serio o mucho más informativo en cuanto a los mensajes que estás transmitiendo y cerrar con una anécdota, ¿no? Entonces, la comunicación formal puede tener recursos de estilo de una comunicación informal y viceversa, ¿no? Como lo veníamos diciendo, una comunicación aparentemente informal, si es una persona en un evento social, pero con una persona de la tercera edad, puedes ser muy cálido, puede ser a través de un abrazo, de una palmada en el hombro, ¿no? De tomarle la mano a esa persona y, y utilizar palabras muy propias, ¿no? Entonces yo creo que es una conjunción de elementos los que hace que una comunicación sea formal o informal, o se pueden incluso mezclar los elementos con el fin de que una comunicación formal sea más potente o no sea tan distante, o que una comunicación informal sea más respetuosa, ¿no? Entonces también se puede jugar mucho con el estilo. No hay que encasillar una comunicación formal con palabras rígidas, ¿no? Sino que se pueden jugar con los estilos, ¿no? Claro. Y eso es como muy rico y muy divertido del idioma, del lenguaje, el poder jugar con la mirada, con los brazos, con el lenguaje no verbal, con el humor, con las palabras, con las analogías, con conceptos, con sinónimos, con antagonismos, ¿no? Es decir, el lenguaje es un recurso ilimitado que refleja pues, la inteligencia de una persona, la intención, fortalece o destruye incluso hasta relaciones diplomáticas. Oye, yo ahorita me estaba acordando que en una presentación que tenía con dos CEOs y con unos directores súper importantes, pues yo estaba súper nerviosa porque era una presentación que de verdad teníamos que quedar muy bien en la empresa y todo. Y yo normalmente mis presentaciones las hago con una anécdota y por lo general es una anécdota chistosa y ya después empiezo, ¿no? Entonces, mi gran dilema era, hago una anécdota chistosa, hago una frase, hago un pensamiento, ¿qué carajos hago, no? Total, decidí junto con mi jefe que estábamos planeando la presentación, me dijo, no, a ver, Romy, no vais a hacer ninguna chistosada. Ahora sí tenemos que quedar súper bien y te quiero, bueno, súper formal, quiero que hables muy bien. Sí, tú no te preocupes. Claro que yo me moría de nervios, o sea, pero de verdad me sudaban las manos y me sudaban y me las limpiaba y me las limpiaba. Total, llego a la presentación, llego a la sala. Y bueno, pues ya me presenta, ya yo llego, me presento, voy a decir la anécdota. Digo, era una frase, no sé, de Roosevelt o no sé de quién era, y la digo mal. O sea, era en inglés toda la presentación. Entonces, la digo mal, evidentemente los nervios me ganaron. Y digo una burrada, pero no saben, o sea, dije una tontería, pero de un nivel, o sea, que me quedé callada, pues me reí y dije, pues ya la regué, ¿no? Y nada más veía ¿Y a qué los hizo la otros. gente? ¿Qué reacción hubo? ¿Sabes que se me quedaron viendo, yo precisamente ahí iba, se me quedaron viendo como neta lo estás diciendo? Entonces me reí y les dije, ok, primero, estoy súper nerviosa. 2, soy mexicana, yo no hablo inglés. 3, pues yo lo que quería decir era otra cosa, por lo menos ríanse, ¿no? Mi jefe con una cara de, ¿es en serio que lo dijiste? Y yo, por lo menos ríanse ya, por lo menos relájenme el momento. No saben cómo ¿Y si se rieron todos. Se rieron todos porque me salió como muy natural. Y ya, a partir de ahí, tomé como el rumbo y les dije, pero ahora sí, ya vamos en serio. Vamos a platicar y bla, 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 bla. Y ya, me seguí, tomé el rumbo. Y cuando acaba mi presentación, se acerca la chava de mercadotecnia y me dice, oye, Romy, bien bajado el balón. Bueno, no me lo dijo así, ¿no? Pero pues muy bien. O sea, la verdad es que cuando empezaste y dijiste la frase, todos nos quedamos viendo como, ¿es en serio que así está empezando una presentación? Oye, pero es un deal breaker, ¿no? De hecho, hasta pudo hacer como broma, ¿no? Claro. Ahora, tú dijiste algo muy importante y es la honestidad. Cuando en una comunicación formal hay honestidad y hay transparencia,
entonces es mucho mejor recibida. Cuando es una comunicación formal y que sabes que hay una mentira detrás, entonces no tiene el efecto que se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser una comunicación muy formal en la forma y sabes que el fondo no es cierto y entonces pues se destruye esa comunicación. Y puedes estar en un ámbito muy formal y ser muy transparente y crear toda esa efectividad o ese efecto o esa repercusión que quieres, ¿no? Sí, Entonces, precisamente la chava en mercadotecnia me dijo, de verdad es que me encantó por lo que dijiste, no tanto, por sincera. o sea, no tanto porque ya metiste la pata, sino por lo que dijiste de, a ver, perdón, estoy muy nerviosa, a ver. Entonces, y me decía, es que como te movías y todo, ya después fluiste también. Y le dije, ¿sabes qué? Que creo que hasta lo necesitaba, porque si no me hubiera pasado eso, yo no hubiera podido seguir aparentando una tranquilidad que no había. O sea, como que me rompí en el momento y seguí adelante, ¿no? Y después ya fui conocida como la niña que se reía en las presentaciones y tenía varios apodos después de eso, ¿no? Pero Sí, por suerte no existían los ladies y los lords, porque seguramente hubiera sido lady algo, no, ¿no? no, Por cierto. gracias a Dios no fue, no existía eso, ¿no? Y no se grababa, ni, bueno, sí se grabó, pero bueno, Y yo no creo que pasó. por eso, sí, la autenticidad es un elemento que hace la de la comunicación informal mucho más exitosa y mucho más, no sé, elegida por muchos, ¿no? Por eso yo creo que también actualmente en el que se da mucho como este apoyo a ser auténtico, ¿no? A poner al ser humano en cuanto a, en el centro de cualquier acontecimiento, sistema, empresa en el que se tomen en cuenta los valores de la persona, se prioriza entonces la autenticidad y por eso la comunicación informal pues está siendo mucho más célebre que anteriormente, ¿no? La comunicación formal lo que hacía era que apoyaba esa rigidez o esa forma de ser poco auténtica de antiguas generaciones. Por eso a lo mejor la comunicación formal está perdiendo fuerza, ¿no? No, 100%, y sobre todo sabes también qué factor se nos estaba olvidando, Joss, o sea, esta parte de la asertividad, ¿no? O sea, porque la comunicación, sea formal o informal, si no es asertiva, da igual, ¿no? Y muchas veces la comunicación formal, cuando se trata de hacer formal, o sea, se utiliza un vocabulario tan rimbombante que puede ser muy formal, pero que está siendo cero asertiva, está siendo cero comunicador, está siendo cero clara, Cero ¿no? emocional, cero afectiva, sí. No, Sí, y entonces, hasta pierdes el hilo, ¿no? O sea, ya dejaste de entender. sí, no, es como cuando, o sea, cuando estás leyendo, por ejemplo, un libro muy elaborado, ¿no? O sea, a menos de que estés, o sea, como que ya expuesta al vocabulario que se está utilizando, o sea, lo sigues leyendo, ¿no? O sea, si es una redacción demasiado formal, o sea, puedes morir de la flojera y decir, lo dejo acá, ¿no? Yo creo que más o menos hablaba de esto, ¿no? O sea, a mí me pasó, o sea, en algún momento, fíjate que estuve trabajando en Libero el semestre pasado y el verano pasado. Este semestre mi grupo no se abrió, lo cual estoy triste, los extraño, pero pues bueno, ok. Y de todos modos, se da cuenta que en Libero nos pusieron a tomar pues un taller, porque era online, ¿no? O sea, un curso de, prevención contra el acoso sexual universitario. Te estoy cambiando más o menos las palabras, no sé exactamente qué era. Entonces, claro, o sea, cuando yo veía el video y te explicaban y alguien hablaba, yo iba, ya sabes, avanzadísimo, o sea, tienes que leer este artículo que habla de la no sé qué, y yo me ponía, o sea, le picabas, y yo me ponía a leer el artículo que habla de la igualdad, o sea, me muero de flojera. O sea, me muero de flojera. O sea, hacía, ya sabes, o sea, más o menos buscaba palabras claves, decía, yo creo que se trata de esto, ¿no? Como la verdad es que también estoy leída en esos temas y eso, pues decía yo, más o menos debe ser esto, ¿no? O sea, pero a mí sí me pasa que cuando a mí me hablan en un lenguaje formal, con palabras muy complicadas, a mí me pierden. 100%, no, sí, me pierden, ¿no? O sea, la verdad es que, digo, sí voy a estar escuchándolo, sobre todo porque, pues, esta parte, como decía yo, no te decía, bueno, ya vas, te sientas y pones buena cara,
¿no? O sea, no te vas a salir a la mitad, pero a mí de verdad un vocabulario muy rimbombante me pierde o me quedo pensando en la palabra. ¿Qué será? Sí, porque son Y ya palabras, todo lo que están diciendo sí, me va, o sea, se me va, ¿no? son palabras que Entonces, no usas en el día a día, entonces no te identificas con ellas y por ende crees esa lejanía o ese rechazo. no, y yo creo que para mí, o sea, estoy pensando, ¿no? O sea, ¿qué sería mayor tortura, Fernanda? ¿Que te recitaran en código penal o que te leyeran el TV Notas? Yo creo que el código penal sería mucho No, mayor luego el tortura. TV Notas es interesante el chisme. ¿Qué No, dices? no, pero me refiero a ¿Really? que muchas veces en la redacción, Ah, ¿no? O sea, o algo así. Digo, híjole, sí, o sea, toda esa formalidad y esos términos, o sea, yo nunca pude haber estudiado oye, derecho. es que creo que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea, ni tan formal, porque entonces igual y pierdes la atención de tu público, ni tan informal, porque entonces caes mal, ¿no? Entonces, como siempre, como todo, una balanza, ¿no? Pero una balanza en lo formal y una balanza en lo informal, creo que sería lo adecuado. Yo soy como tú, Fer, o sea, a mí me empiezan a hablar así, o sea, y además como yo todo lo gesticulo y todo, empiezo con caras así de, ¿qué güey? O sea, neta, no lo pudiste, toda esa frase la pudiste haber dicho en un enunciado de 5 palabras y ya estaríamos afuera, porque además yo soy más de, no manches, ya vámonos, o sea, es en serio, se va a poner a hablar una hora este güey de lo mismo y yo no le voy a entender una hora para decirme una información de 1 minuto. O sea, a mí eso es lo que me cuesta. Me encanta oírlos hablar y así, pero llega un momento en que digo, ya estoy arreglando mi casa, ya estoy yendo al pendiente de mis hijas, ya me fui a no sé dónde, porque sí pierdes, te pierdes por completo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer. Y lo mismo cuando estás en una conversación completamente informal donde no adquieres nada, ¿no? O sea, hay comunicaciones informales que no adquieres absolutamente nada, no te dan nada, ¿no? O sea, es más, te dan cosas que no necesitas. Aquí nos dice Carla, exacto, término medio, ojalá todas las generaciones lo hicieran, Ay, efectivamente. y Como mi lo que Sí, decíamos, que no hay totalmente. que abusar, ¿no? De ninguno, ni de la formal ni de la informal. Ibas a decir algo, Fer. Sí, no, o sea, que hablando de comunicación del término medio, ¿no? O sea, puedes hablar en una manera informal, en un WhatsApp, pero por piedad con la gramática adecuada, ¿no? O sea, a ver si nos vemos, ¿no? Con H y con B grande y junto, yo así de, Ya no le pues, contestas ahí, yo ya así, no la es quieres a ver. ver, ¿no? Es como el típico, ¿no? O sea, que dices, a ver, o hay que vernos, ¿no? O sea, escrita es A, H, o sea, ¿qué dices? No, o sea, de verdad es que sí es bien importante escribir las palabras adecuadamente, aunque tu comunicación sea muy informal, ¿no? O sea, porque cuando te pones a hablar con alguien y te dice, no, pues es que, o sea, ¿me entiendes? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué dijiste? A O sea, ver, ¿de qué me estás como hablando? a primeras conclusiones, yo empiezo a tomar lo siguiente, ¿no? Es decir, ya sea una comunicación formal o informal, hay criterios o hay variables que deben de estar presentes sí o sí. A ver, yo tomé algunas anotaciones de acuerdo a lo que estábamos hablando y es, en cuanto a la forma, debe ser breve, debe ser fácil, clara, entendible, con una forma estructurada. Y eso es válido para cualquiera de los dos tipos de lenguaje, ¿no? Formal e informal. Y en cuanto al fondo, debe ser honesta, auténtica, respetuosa, consciente. Si se cumplen estas premisas, yo creo que la comunicación va a ser efectiva, ya sea en cualquiera de sus formas, formal o informal, ¿no? Yo creo que ahora en el que el mundo ha cambiado tanto y en el que se busca mucho la autenticidad, es uno de los primeros valores que debe estar presente en cualquiera de los dos tipos de comunicación, ¿no? Yo creo que esa es una de las primeras conclusiones a las que llego en esta conversación. No sé qué otra conclusión podrían extraer de lo que platicamos. Pues mira, o sea, digo, finalmente lo dijiste tú, ¿no? Pero, o sea, que el respeto vaya, o sea, incluido en todo, o sea, para mí se me hace básico, sea formal o sea informal, hacer una comunicación respetuosa es básico. Lo que dijiste tú, que sea clara, ¿sí? Que sea asertiva y sobre todo que sea
adecuada para el momento, ¿no? O sea, porque tú puedes ser muy formal, pero va a haber un momento en donde sí te va a ayudar más ser informal. Claro. Y hay veces que puedes ser muy informal, como puedo ser yo, pero hay ciertos lugares en los cuales tengo que saber leer el contexto, decir, ahorita me toca a mí ser formal, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante como que adaptarte y saber qué onda, qué está pasando y cómo me voy a comunicar, pues para sumar en el contexto que hay, ¿no? Y no tratar de ser como que súper disruptivo y simplemente como que acabar con esa energía de comunicación que hay en el lugar. No sé si me estoy explicando. Totalmente. Y por ende, pues también hay muchas repercusiones, ¿no? Efectivamente. Las ventajas, pues es que una forma adecuada de hablar asertivamente, como dice Fer, ¿no? Ya sea de una comunicación formal o informal, pues acerca a grupos, forma alianzas, crea respeto, ¿no? Y en cuanto a las desventajas, cuando no hay estas premisas, pues puede romper una relación, puede perjudicar incluso una alianza, puede perjudicar un resultado, el rendimiento de un equipo, ¿no? Porque, bueno, recordemos que la comunicación tiene una intención y un objetivo, ¿no? También es motivar, es incentivar, es alegrar, ¿no? Y ya sea una comunicación formal e informal, se pueden adquirir grandes resultados con la comunicación. Es una premisa que está presente en cualquier relación humana, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Pues estamos llegando al final de este programa. No sé si quieran agregar algo, Fer, Romy. No, gracias. No, que muchas veces como que yo siento que, o sea, que nos debemos de animar a como que a tratar de hablar de una manera en la cual no es común para nosotros cuando sea adecuado el contexto, ¿no? Y que a veces esta parte de romper paradigmas es como que es muy bueno. Digo, a mí me pasó, o sea, esta es una última anécdota, ¿no? O sea, cuando seguía trabajando yo con los legionarios, había unos concursos, digo, los que tengan a sus hijos en ese tipo de colegios sabrán, ¿no? Que se llama el TAI y el PAI, ¿no? O sea, que son concursos o de primaria y secundaria o de prepa, ¿no? Entonces, o sea, ya sabes, súper, súper formal, o sea, estabas en la sala, estaba el concurso, juez 1, juez 2, juez 3, los papás, los participantes. Entonces, yo obviamente siendo muy formal, porque a mí me tocaba ser así como que el que llevaba el acto, ¿no? Pero sí le puedes meter la parte emotiva, ¿no? O sea, como que yo siempre era de esta parte de, a ver, bueno, y todo, o sea, independientemente de que va a haber 3 ganadores, quiero que la verdad es que ahorita le demos un aplauso a todos porque estos chavos son espectaculares y ustedes, papás, que la verdad es que tienen unos niños así de entregados, que lo hacen tan bien, que para entonces, en el momento en el que yo le metí un poco esa parte emotiva sin salirme de lo formal, sí llegaba un punto en donde me decían, ¿en qué sala vas a estar? No, en esta, ¿no? Los papás digo, ay, quería que nos tocaras, Fernanda, ¿no? O sea, porque la verdad es que sí, Claro. llevando la formalidad, le metía esta parte que igual y si mi jefe me hubiera estado ahí dentro, hubiera dicho, Fer, es que no lo hagas. Pero sí le daba un sello, que era lo que la gente quería escuchar. O sea, la gente no solo quería ver a sus hijos en una actuación espectacular, ¿no? O sea, también quería esta parte del reconocimiento y de que decir, o sea, qué orgullo tener un hijo así, etcétera, ¿no? Entonces, creo que siempre hay formas adecuadas de poderlo decir bien, ¿no? Es más, o sea, tú puedes decir, pues váyase mucho al diablo, ¿no? Pero de forma muy formal. Está siendo muy formal y pues lo estás mandando lejos, ¿no? Entonces, lograr hacer este híbrido que vaya con tu persona y como digo yo, que siempre vaya con el filtro del respeto, ¿no? Me encantó Oye, lo que dijiste, que es atreverse a usar un lenguaje o una formalidad o una forma a la cual no estás acostumbrado, ¿no? Qué increíble una persona muy formal como un padre, ¿no? Pueda usar un lenguaje casual, ¿no? Atreverse, porque cuando una persona que históricamente o que tiene un antecedente muy formal, como el padre de una escuela, ¿no? Y se atreve a usar un lenguaje informal, pues hace también que se descubra en una forma de ser distinta, ¿no? O una persona que es muy casual puede jugar a ser formal y también puede descubrir una personalidad o una forma arrolladora de seducir, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es divertido. O sea, el lenguaje está también para jugar, ¿no?
no nada más para llegar a un objetivo institucional de negocios o sea, también está para jugar, divertirse, recrearse, disfrutarse, disfrutar a los demás y jugar con ese lenguaje, ¿no? Y jugar entre formal e informal, pues también hace la relación interpersonal mucho más rica y más sana, ¿no? Siempre y cuando, como ya lo vimos, haya ciertas premisas como la honestidad, el respeto, la honestidad, la conciencia y demás, ¿no? A mí me gustaría agregar algo que sí creo que es importante que los chavos de hoy empiecen a tener un poquito más de actitud formal hacia ciertas generaciones, ciertos eventos, ciertas situaciones, tal cual decía Fer, en el elevador con una persona mayor, en un evento donde hay personas mayores, en cada lugar saber dónde y cómo se deben de comportar, de hablar, o sea, no de comportar, sino de cómo expresarse, ¿no? Entre sus pares y con los demás. Y a veces, o sea, a mí me ha pasado que a veces yo estoy con mis hijas y estoy platicando con ellas y me dicen, ma, ¿qué es esa palabra? ¿Qué quisiste decir? Y no, y cero soy formal, ¿eh? Pero de repente digo, ay, les voy a echar ahí como que un vocabulario diferente para que aprendan, para que lo escuchen, para que entiendan, porque evidentemente ni en TikTok ni en Instagram va a aparecer este tipo de información, porque ahora son sus medios de contacto, ¿no? Entonces, digo, hay muchos chavos que sí leen y estudian y todo, y entonces tienen una visión mucho más amplia del lenguaje. del lenguaje, de las palabras, etcétera, ¿no? Pero la gran mayoría no lo hace y tampoco saben ni dónde aplicarlo. Entonces creo que también como padres debemos de estar detrás de, a ver, es que aquí se habla así, de esta manera, no puedes llegar con tus abuelos o con los amigos de los papás de tu amiga, hablar de tal manera, ¿no? Debes de tener ciertos principios y ciertas reglas, así como en lo formal como en lo informal. Bueno, y dijiste algo también muy importante, que es, o sea, para mí la lectura es fundamental porque sabes también cómo la comunicación formal puede ser una forma de diversión, ¿no? O sea, no sé si leyeron un libro que se llama Les Gens Dangereux de Pierre Cautelos de Laclos, ¿no? Un nombre bastante largo. Pero ¿Qué hay dijo? no. ¿Cómo Pero bueno, dijo? relaciones peligrosas, ¿no? Porque así es como se llamaba la película que se inspiró en esta novela, Liaison Dangereuse, y pues se trataba mucho como de cómo la comunicación como formal era una forma de lanzar mensajes ocultos a las amantes, por ejemplo. Entonces la comunicación formal puede ser muy divertida. Claro. Y pues bueno, con esa recomendación de libro o de película inspirada en esta novela, terminamos el programa de hoy. Romy, Fer, me dio mucho gusto platicar como siempre con ustedes de un tema pues que puede ser interesante o divertido, dependiendo de cómo lo vemos. Nos vemos el próximo martes en vivo aquí